Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para seguir con nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos utilizando la de mayo de 2024, el segundo artículo que tiene esta revista. Lo que repasaremos es lo que corresponde para la semana del 15 al 21 de julio. Y el tema, ¿qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Es el artículo de estudio número 19. En cuanto al texto central de este estudio es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jehová no desea que ninguno sea destruido. El tema o el resumen del artículo dice: ¿por qué podemos estar seguros de que en el futuro Jehová juzgará a las personas con justicia? Es un artículo de estudio pequeño, 17 párrafos, pero qué profundidad y por supuesto puntos interesantísimos que Jehová está revelando al esclavo fiel y prudente para estos días, para entender sobre lo que pasará con muchos durante la gran tribulación. Veamos entonces el primer párrafo. ¿Por qué podemos decir que estamos viviendo en una época emocionante? Porque vemos cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo. Por ejemplo, el rey del norte y el rey del sur luchan por controlar el mundo, refiriéndose a las naciones predominantes y a las que son representadas por estos reyes. Otra profecía, las buenas noticias del reino se están predicando a una escala sin precedente y millones están respondiendo a este mensaje. Y otra profecía, recibimos abundante alimento espiritual al tiempo apropiado. Note la expresión abundante. Ese es el cumplimiento de una profecía. Veamos el párrafo 2. ¿De qué podemos estar seguros y qué debemos reconocer? Podemos estar seguros de que Jehová nos habrá dado toda la información necesaria para mantenernos fieles y unidos durante la gran tribulación. Y estos artículos que estamos revisando desde la semana anterior, esta y la próxima, tienen que ver con información que Jehová ya nos está dando de ciertas cosas que no esperábamos que sucedan, pero que aparentemente acontecerán. También hay que reconocer que hay algunas cosas que no sabemos sobre el futuro, así que no podemos tampoco adelantarnos. Y hay que tener paciencia, como dice Daniel 2:28, Jehová va revelando estos secretos. Empecemos entonces con el primer subtítulo, lo que no sabemos. Párrafo 3. ¿Qué decíamos antes sobre lo que les pasaría a las personas una vez que comenzara la gran tribulación y por qué pensábamos así? Antes decíamos que una vez que empiece la gran tribulación, ya nadie más podría poner fe en Jehová y por lo tanto ya no podría sobrevivir al Armagedón. Eso se decía muchas veces. ¿Por qué lo hacíamos? Porque se comparaba esa gran tribulación o ese periodo a la época del diluvio, cuando se cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar y salvarse. Entonces pensábamos que lo mismo era en la gran tribulación. Una vez que empezaba, era como que si se cerraba la oportunidad para las personas y los que no entraron a la organización de Dios morían. Pero, ¿por qué hemos cambiado? Párrafo 4. ¿Por qué ya no decimos que todo lo que pasó en los días de Noé tiene un cumplimiento mayor en la actualidad? Algo que ya se había dicho anteriormente en el año 2015 en la Atalaya del 15 de marzo, en las páginas 7 al 11, se mencionó en ese artículo que Jehová le gusta enseñar de forma sencilla y que no necesariamente todos los relatos bíblicos son modelos proféticos, es decir, que cada cosa de ese relato representa algo. Se entendió en ese artículo del 2015 que no era así. Ahora, es cierto que Jesús comparó los días de Noé con el tiempo de su presencia, pero eso no da a entender que todo lo que tiene que ver con el relato del diluvio aplica para un cumplimiento mayor. Vamos a entender eso poco a poco. Párrafo 5, parte A. ¿Qué hizo Noé antes del diluvio? Y aquí tenemos que leer Hebreos capítulo 11, versículo 7
y luego 1 Pedro 3:20. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, leemos: que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Volviendo a la pregunta 5, la parte A, ¿qué hizo Noé antes del diluvio? Como vimos en Hebreos, demostró fe construyendo el arca. Y en la primera carta de Pedro, se habla él de un predicador de justicia. Es por eso que al escuchar las buenas noticias, se debe mostrar fe con acciones, como lo hizo Noé. También él trató de advertirles del diluvio a las personas, aunque por supuesto no podemos decir o asegurar que llegó a todos, a cada uno de los que vivían en ese momento en la tierra, porque no vivían solo en ese sector, sino que ya se habían extendido. La parte B. ¿En qué se parece nuestra predicación a la de Noé? En el punto que, por más empeño que pongamos a esta obra, será imposible que lleguemos a todas las personas antes de que venga el fin. Notemos que se está refiriendo aquí a llegar a las personas, no a llegar al territorio, a los terrenos, a las casas, sino a las personas. Veamos los párrafos 6 y 7. ¿Por qué no vamos a poder llevarles las buenas noticias a todas las personas antes de que llegue el fin? Bien, aquí hay 2 textos claves. El primero es Mateo 24:14, que ya se está cumpliendo. Y decía el texto, en toda la tierra habitada, refiriéndose a los territorios, ¿no? A lugares, a países, a islas, etc. Se está cumpliendo. Se lleva el mensaje en más de 1000 idiomas. Y gracias al sitio jw.org, la mayoría, no todos, la mayoría de las personas tienen a su alcance las buenas noticias. Ahora piensa también en personas que ni siquiera conocen o no han oído la existencia de este sitio de Internet o que no tienen acceso a Internet. Pero también en Mateo 10:23 Jesús dio a entender que no se podría predicar a todas las personas porque Él dijo: de ninguna manera van a terminar de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. De manera profética, por supuesto. Así que, indicando que no todas las personas que existen en el mundo escucharían el mensaje, aunque lleguemos a esos lugares donde ellos viven. Hay países donde no hay libertad para predicar y niños que nacen cada minuto y no vamos a poder predicarles a ellos o esperar que crezcan, etcétera, o quién sabe dónde están viviendo las personas. Veamos otros puntos aquí. Párrafo 8. ¿Qué puede que nos preguntemos? Y debemos ver las imágenes. Las preguntas serían: ¿qué va a pasar con las personas que no tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias antes de que estalle la gran tribulación? ¿Qué van a hacer con ellas Jehová y su Hijo, a quien Él le ha confiado la labor de juzgar? Y 2 Pedro 3:9 indica que Jehová no quiere que las personas sean destruidas, sino que desean que se arrepientan. Por lo tanto, no sabemos cómo Jehová actuará con esas personas en el momento que llegue la gran tribulación. Y las imágenes que tenemos aquí dice: ¿qué hará Jehová con las personas que no tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias antes de que venga la gran tribulación? Y en la descripción de las imágenes menciona 3 escenas que muestran por qué no vamos a poder predicarles a todas y cada una de las personas. Primero, una mujer vive en un lugar donde la religión mayoritaria no es cristiana y es peligroso predicar. Segundo, una pareja vive en un lugar donde es ilegal y peligroso predicar debido al sistema político. Tercero, un hombre vive en un lugar extremadamente aislado e inaccesible.
Así que decir que hemos predicado a todas las personas en el mundo no es posible. Tal vez hemos predicado en todos los territorios o países, tanto de manera clandestina o con libertad, posiblemente, pero no a todas las personas. ¿Cómo actuará Jehová con ellas cuando llegue el fin? Eso no lo sabemos. Pero vamos viendo algunos detalles que sí son muy interesantes en este estudio. Párrafo 9. ¿Qué nos ha revelado Jehová en su palabra? En Hechos 24:15 se habla que los injustos resucitarán. Es decir, los que no tuvieron la oportunidad de aprender sobre las buenas noticias y cambiar su conducta, resucitarán. Eso lo dice la Biblia. Y en Lucas 23, 42 y 23 también es interesante. Cuando se refiere al condenado a muerte que estuvo al lado de Jesús y en ese momento aparentemente cambió su manera de pensar, se arrepintió y se le aseguró una resurrección. Pueden haber cambios de un momento a otro suficientes para ser juzgados como injustos. Párrafo 10. ¿Qué más puede que nos preguntemos? Puede ser, ¿qué pasará con todas las personas que mueran durante la gran tribulación? ¿Serán destruidas para siempre y por tanto no tendrán la oportunidad de resucitar? Otra pregunta. ¿Y qué decir de quienes mueran durante la gran tribulación debido a causas naturales, accidentes o a manos de otras personas? Y una pregunta más al final del párrafo decía, ¿puede ser que algunos de ellos estén entre los injustos que resucitarán en el nuevo mundo? La respuesta es, no lo sabemos. Eso lo sabe Jehová. Recuerde que en Daniel se menciona que Él va revelando poco a poco los secretos. Hasta ahora, esos detalles no tenemos, pero sí estamos viendo algunos muy interesantes que indican que Jehová está haciendo algunas aseveraciones mediante el conocimiento bíblico. Pasemos al subtítulo Lo que sí sabemos. Párrafo 11. ¿De qué dependerá el juicio que reciba cada persona durante el Armagedón? Y aquí estamos hablando de la parte final de la gran tribulación. En Armagedón, las personas serán tratadas de acuerdo a cómo hayan tratado a los hermanos de Cristo, a los ungidos. Si han dado su apoyo a ellos y a Cristo, serán tratados como ovejas, con seguridad. Algunos ungidos estarán vivos durante la gran tribulación, pero serán llevados al cielo poco antes de Armagedón, es decir, en la parte final ya de la gran tribulación. Eso sí sabemos por lo que dice la Biblia. Párrafos 12 y 13. ¿Qué es posible que hagan algunas personas al ver la destrucción de Babilonia la Grande? Y debemos ver las imágenes. Es posible que algunos, al ver la destrucción de Babilonia la Grande, recuerden que los testigos de Jehová llevaban muchos años anunciando que eso sucedería. Y como respaldo se pone Ezequiel 33:33, donde menciona que cuando se cumplan, tendrán que saber que hubo un profeta entre ellos. Así que algunos posiblemente relacionen lo que ven con lo que escucharon de parte de los testigos. Ahora, se pone un excelente ejemplo, un excelente discernimiento del esclavo fiel. En el párrafo 13 se compara a la época de la gran tribulación a lo que sucedió en el momento en que los israelitas salían de Egipto. Se indica en Éxodo 12:38 que muchos se unieron a los israelitas, siendo una multitud de todo tipo de otras personas que no eran israelitas, se unieron a los israelitas para salir una vez que se dieron cuenta el poder de Jehová mediante las 10 plagas. Así que posiblemente algunos que vean el poder de Jehová durante la gran tribulación decidan actuar. Y aquí tenemos en la imagen, dice, algunos verán la destrucción de Babilonia la Grande y tal vez recuerden que los testigos de Jehová llevaban muchos años anunciando que eso sucedería. Y la descripción de la imagen tenemos una mujer joven que se alejó de la verdad, recuerda lo que aprendió sobre la destrucción de Babilonia la Grande. Decide ponerse de parte de Jehová y regresar a donde sus padres testigos. Si algo así llega a pasar, querremos ser misericordiosos y compasivos como nuestro Padre Celestial y alegrarnos de que un pecador decida volver.
Sin duda, impresionante el razonamiento bíblico y también lo que se está indicando aquí. Algunos que se hayan alejado de la verdad, puede que en ese momento decidan hacer los ajustes de inmediato. Hermoso sin duda, demostrando la misericordia de Jehová. Y hay una nota al final del párrafo 13 donde indica: después de la destrucción de Babilonia la Grande, el ataque de Gog de Magog pondrá a prueba a todos los siervos de Dios. Cualquiera que decida ponerse de parte de él después de la destrucción de Babilonia la Grande, también será puesto a prueba. Es decir, aunque se actúe tratando de cambiar y acercarse al pueblo de Dios, también no le será fácil. Tendrá que pasar las mismas pruebas que los que sirven a Jehová. Párrafos 14 y 15. ¿Por qué sabemos que la posibilidad de que alguien viva para siempre no depende de cuándo muera ni de dónde viva? Y aquí tenemos que ver el Salmo 33, versículos 4 y 5. Porque la palabra de Jehová es recta y todo lo que él hace es confiable. Él ama la rectitud y la justicia. La tierra está repleta del amor leal de Jehová. Volviendo a la pregunta 14 y 15, ¿por qué sabemos que la posibilidad de que alguien viva para siempre no depende de cuándo muera ni de dónde viva? Algunos han dicho que es mejor que alguien, familiar, amigo, conocido, muera antes de la gran tribulación para que tenga la esperanza de resucitar. Eso no asegura nada. Otros consideran cabras o personas que se oponen a la verdad a millones de personas por vivir en lugares donde no ha habido la oportunidad de enseñar del mensaje del reino con mayor libertad, como países totalitarios. Sin embargo, tampoco eso garantiza que la persona viva o muera para siempre. Volvemos a resaltar el texto principal del estudio de la semana anterior de Génesis 18:25. El juez de toda la tierra hará lo que precisamente sea justo. A él le importa muchísimo la vida humana, así que él es el que juzgará o actuará de la manera que crea justa, conveniente. Y para que quede muy claro este punto, muy interesante, se pone en letras distintas del párrafo al final del párrafo 15. Después de que comience la gran tribulación, podría ser que algunos decidan ponerse de parte de Jehová al ver lo que sucede, como aconteció en los días de la salida de Israel de Egipto después de las 10 plagas. Excelente sin duda este razonamiento. Veamos el párrafo 16. ¿Qué cosas sabemos sobre Jehová? Y debemos ver la imagen. Por todos los textos bíblicos que se han puesto aquí en el párrafo 16, llegamos a darnos cuenta que Jehová valora muchísimo la vida humana. Y es por eso que entregó a su Hijo para darnos la oportunidad de vivir para siempre. Él nos conoce muy bien porque se interesa en su creación. Por eso podemos estar seguros que Jehová juzgará a cada persona de la mejor manera porque Él es sabio, justo y misericordioso. Y en la imagen tenemos que podemos estar seguros de que Jehová juzgará a cada persona de la mejor manera, porque Él es sabio, justo y misericordioso. Y se pone en el primer plano a la joven que regresó a su hogar, al hogar de los padres, que se había alejado de Jehová, pero al ver la situación que se presentó durante la gran tribulación decidió volver y se la ve que se le ha dado la oportunidad de salvarse. Veamos el párrafo 17, que veremos en el siguiente artículo. Entendemos que la predicación es más urgente que nunca y recordaremos qué nos debe motivar a seguir predicando las buenas noticias sin parar. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué no sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? No sabemos qué verá Jehová en las personas durante el periodo de la gran tribulación y si algunas de ellas tendrán la oportunidad de sobrevivir, o si algunas de ellas que han muerto por distintas causas que no sea el juicio de Jehová, vayan a poder resucitar. La otra pregunta, ¿qué sí sabemos? Que los que han apoyado a los ungidos y a Cristo serán tratados como ovejas. Que los ungidos que estén vivos para el momento de la gran tribulación serán llevados al cielo poco antes de Armagedón.
Tal vez algunos que se arrepientan al ver lo que sucede en la gran tribulación tengan la oportunidad de salvarse. Y la última pregunta, ¿de qué podemos estar seguros? Que Jehová valora muchísimo la vida humana y es por eso que entregó a su Hijo para tener la oportunidad de vivir para siempre. Que Él es sabio, justo y misericordioso y actuará de la manera apropiada juzgando a las personas de la mejor manera. Sin duda este es un artículo de colección, con información muy especial, actualizada, demostrando que Jehová está revelando poco a poco lo que tiene que ver con la gran tribulación, y eso ya indica mucho. Es lo que tenemos que revisar en esta semana del 15 al 21 de julio. Esperamos el disfrutar de nuestra reunión, prestar mucha atención a los comentarios y por supuesto nosotros también participar, porque es un artículo de mucha actualización espiritual y eso es algo que siempre es agradable tener algo así. Recordamos el tema de este estudio. ¿Qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Vimos hay cosas que sí sabemos y otras que no sabemos y la próxima semana continuamos también analizando. Este es el artículo de estudio número 19. Así que esperamos con ansia poder estar en nuestros respectivos salones del reino, los que tenemos reunión, y algunos otros escucharán el resumen de este artículo en la asamblea regional. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.